Bueno, pues estamos en el tema de la familia. Hemos visto varias características de lo que es una familia cristiana y el modelo que Dios ha establecido. Si ustedes quieren escuchar las clases anteriores, están en la página de la iglesia de internet, ahí las pueden encontrar. Y hemos estado deteniéndonos nosotros en Efesios. Por favor, vayan en sus Biblias a Efesios. Capítulo 6. Y aquí nosotros sacamos un pequeño bosquejo. Y hasta ahorita hemos visto nosotros de Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, que se les da órdenes a los hijos y también se les da órdenes a los padres. A los hijos se les llama a obedecer, dice el Señor. Obedecer. Y esto dice así, Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Justo. Entonces aquí nosotros vemos que los hijos deben de obedecer. Deben de reconocer que la autoridad que Dios ha puesto encima de ellos son sus padres. Por lo tanto, es su obligación ante Dios obedecerles siempre y cuando no se les pida hacer algo pecaminoso, siempre y cuando los padres no pidan hacer algo que ponga tropiezo a su relación con Dios. También aprendimos nosotros que Dios ha puesto a sus padres por diseño divino. Así el Señor estableció la familia, porque Dios ha ordenado a los padres protegerlos y proveer para ellos. Debemos inculcarle esto a nuestros hijos y que ellos vean que todo esto proviene de Dios. Pero ¿por qué deben de obedecer los hijos a los padres? Este pasaje nos lo dice, porque esto es justo. Es justo, es decir, la actitud justa de los hijos hacia los padres es la obediencia. La obediencia. Esta es una manera de corresponder ese amor, ese cuidado, esa provisión que han recibido por mucho tiempo de parte de sus padres. Ahora los hijos, no sé ustedes, pero al menos los míos no vinieron de fábrica obedeciendo. Al contrario, son pequeños, grandes pecadores en potencia. Debemos de enseñarles, debemos de instruirlos. Por esa razón, como padres, nosotros debemos enseñarles a obedecer. Y el modelo para obedecer es nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo obediente hasta muerte de cruz, dice la Biblia. Él es nuestro ejemplo de obediencia. Él obedeció a su Padre Celestial. Y obedecer tiene que ver con la actitud externa del muchacho. Cuando ellos salen de casa, esa obediencia a los padres va a cambiar y también ya lo estudiamos. Lo que también dice este pasaje, que los hijos no nada más deben de obedecer a los padres, también los deben de honrar. Honrar. Honrar tiene que ver con la conducta interna de los hijos. Esta actitud no cambia nunca, aunque los hijos salgan de casa, aunque estén ya barbones, bigotones, siempre tienen que honrar a los padres. Lo que sí cambia es la obediencia. Honrar a los padres incluye amarlos, reverenciarlos, respetarlos, estar ahí con ellos de acuerdo a sus posibilidades si los padres necesitan ayuda. Pero ¿por qué deben de honrar los hijos a los padres? El pasaje lo indica, versículo 3, para que te vaya bien, bien y seas de larga vida sobre la tierra. Deben de honrarlos y obedecerles para que reciban la bendición de nada menos y nada más que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es triste que los muchachos limiten la fuente de sus bendiciones a causa de su rebeldía.
Ellos deberían de ser los mejores hijos porque esa es la forma de recibir la bendición de Dios. Por eso nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos a obedecer, porque no vienen de fábrica sabiendo esto. No sé tú, pero yo quiero que mis hijos reciban la bendición de Dios. Por eso necesito enseñarles a obedecer. Los padres son la puerta que Dios usa para bendecir a los hijos. Aquí nos lo dice este pasaje, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero también Efesios 6, del 1 al 4. ¿Ese no parece 4 o sí parece 4? Ya parece 4. ¿Parece 24? Efesios 6, del 1 al 4. El versículo 4 ahora se dirige a los padres. Este es el diseño divino, así lo ha establecido el Señor. Y nos dice a los padres una alerta muy grave. Esta es una orden. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Mira lo que dice aquí. En lugar de provocarlos a ira, no los provoques. ¿Eso quiere decir que debo de dejarlos hacer lo que les dé la gana? No, eso no es lo que dice la Biblia. Yo no debo de provocarlos a ira. Lo que yo debo de hacer es criarlos. Y el criarlos me dice que lo debo de hacer de dos formas. Me dice que los debo de criar en disciplina y amonestación. Este es el bosquejo de este pasaje. Aquí me dice, no provoques a tus hijos. Es una orden de parte de Dios. Los padres pueden provocar a los hijos cuando no los educan correctamente. Si los castigan, pero no les explican lo que sucedió y no se les restaura, los van a provocar a ira. Va a haber amargura en sus corazones. Si no los educan, si estos niños son desobedientes, los van a provocar a ira. Si hay favoritismo en el hogar, también lo estudiamos, los van a provocar a ira. Si se les forza a ser alguien o algo para lo cual Dios no los ha diseñado, no los ha capacitado, también los van a provocar a ira. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. Debemos de tener cuidado porque nosotros como padres tenemos el potencial de provocar a ira a nuestros hijos. Y no dice la Biblia que debemos de dejarlos hacer todo lo que quieran. Lo que dice la Biblia es que debemos de criarlos. Y nosotros estudiamos esa palabra. En lugar de provocar a mi hijo, yo lo debo de criar. La palabra criar da la idea de alimentar, nutrir, proveer comida. Y estudiábamos nosotros que se cría con el fin de que ese bebé vaya creciendo, cada músculo, cada órgano dentro de él se vaya desarrollando. Y esta definición aprendimos nosotros que era muy importante porque los padres deben de ayudarle a su hijo a desarrollarse. Los padres no deben de moldear al hijo. El Señor ya puso en el hijo ciertas capacidades, ciertas habilidades, y es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad encontrar esas capacidades y ayudarle al hijo a desarrollarlas. Yo no debo de moldear a mi hijo, yo no debo de forzar a mi hijo que sea portero porque yo soy un portero frustrado que no llegó a primera división, o un arquitecto. Yo no debo de forzar a mi hijo vivir la vida que yo quiero, porque en lugar de criarlo, lo estoy provocando a ira. Y eso es muy delicado. Por eso hay tantas fricciones entre padres, hijos, porque no nos tomamos el tiempo de, y hablábamos de esta palabra que es muy importante, observar. Y para observar al hijo tenemos que pasar tiempo con él. De otra forma estamos moldeando en lugar de desarrollando, y eso es a lo que se refiere la palabra criar. Entonces, para criar a los hijos, para desarrollar esas capacidades, debemos de hacer dos cosas, y la Biblia nos dice que debemos de disciplinarlos y amonestarlos.
Y ahí es donde vamos ahorita. La Biblia dice que los padres disciplinan a los hijos con la Biblia. Para disciplinar a los hijos necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la Biblia. Dice Efesios capítulo 6, versículo 4, lo siguiente: no los provoques a ira, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Y esta es nuestra limitante, Señor. Todo tiene que ser de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Pablo indica 2 elementos para criar a los hijos muy importantes: disciplina y amonestación. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues yo ni soy padre ni madre y no se ve para cuándo. Déjame decirte que este pasaje es bien importante para ti, porque lo mismo que los padres deben de hacer con los hijos es lo que Dios hace con nosotros. Y a lo mejor aquí vas a encontrar muchas de las respuestas de las cosas que pasan en tu vida. Dios también se encarga de disciplinarnos y amonestarnos. Si es de que pueden verlo desde 2 puntos de vista: de los padres a los hijos o de Dios hacia sus hijos. Estos 2 elementos son establecidos por Dios. Pero aquí la frase del Señor es importante, porque cada familia, cada sociedad, cada cultura tiene su forma de disciplinar y tiene su forma de instruir. Pero la familia cristiana se basa en lo establecido por Dios en su palabra. No importa si están en China, Japón, México, Australia, la base es la palabra de Dios, no la cultura, no la sociedad, no las tradiciones. El mundo tiene su forma de disciplinar y no es como lo establece el Señor. El sitio web Niños Saludables, Healthy Children, dice lo siguiente: a través de estos estudios he tratado de hacer algo que quizá ustedes ya lo notaron. Trato de traerles el ejemplo bíblico, lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el mundo secular, para que veamos las diferencias. Por eso traigo estos artículos. Dice el sitio web Healthy Children: para disciplinar a los hijos de manera efectiva, considera las siguientes estrategias. Elogia el buen comportamiento. Reconocer y alabar a tu hijo por las cosas que hace bien puede motivarlo a repetir esas conductas. Se oye bien por superficialmente, pero aquí yo tengo algunas objeciones. A ver qué les parece. Me da la impresión que sugiere premiar a los hijos por portarse bien. ¿Será eso correcto? Pero no creo que la vida funcione de esta manera. Imagínense que de repente se me ocurre y voy y me paro enfrente de un policía y le digo, ¿qué onda? ¿Sabes? Me deberías de dar un reconocimiento. ¿Por qué? ¿Ves todos esos semáforos? No me he pasado ni uno en luz roja. No he robado ni un banco, ¿cómo ves? Ni de esos chiquitos ni de los grandotes, ni un banco he robado. ¿Hace lógica esto? No, yo no puedo premiar a mi hijo por estar tranquilo, calladito en el culto en la iglesia. Él debe de entender que hay un tiempo para todo en la iglesia. El culto no es para jugar. Los estudios bíblicos son para estar tranquilos. Pero cuando vaya al playground, ahí sí que se dé vuelo. Yo no puedo premiar a mi hijo por eso. Él va a crecer creyendo que el culto, los estudios son lugares de diversión o son objetos para conseguir premios. Le estamos haciendo un mal. Hay un tiempo para todo. Y miren, es muy diferente reconocer un esfuerzo del muchacho por un logro. Claro que hay que reconocer ese esfuerzo extra. Supe de un padre que hizo algo muy sabio con su hijo. El muchacho le llevó sus excelentes calificaciones a su padre y le dijo, papá, mira, wow, excelentes calificaciones. Y el hijo le dice, ¿qué me vas a dar?
Les aseguro que la mayoría de los padres ahí mismo le hubieran hecho una oferta. ¿Qué quieres, mijo? Lo que tú quieras. Pero las palabras de este padre con sabiduría son increíbles. Y es una sabiduría que viene obviamente de la palabra de Dios. Ese momento lo usó para edificar el espíritu de su hijo y darle una buena lección. Papá, ¿qué me vas a dar? El padre sonrió, movió la cabeza y le dijo, nada. Nada. ¿Qué? La mayoría de mis amiguitos no sacan estas calificaciones y sus papás por pasar les compran algo. Y el padre le dijo al niño, mira, mijo, el bien no es para mí, el bien es para ti. Cuando tú crezcas y si Dios permite que termines una carrera, ¿me vas a traer el cheque a mí o te lo vas a quedar tú? Mijo, el bien es para ti. Es para ti. Y el padre, según tengo entendido, pasó una buena conversación con él. ¿Se fijan la diferencia? Claro, después, según tengo entendido, el padre, pues bien contento por dentro, yes, dijo. Pero salió como con familia, pero no le dijo al hijo que claro, ¿qué es lo que quieres? Esta es una gran lección, hermanos, porque Dios hace lo mismo con nosotros. Debemos de tener cuidado. Este es un área donde hay que tener mucho cuidado, porque tendemos a inflar a nuestros hijos en cosas que no deberían de ser y les damos una mala lección. Número 2, este sitio web dice, evita el castigo físico. Los golpes pueden tener efectos negativos a largo plazo y enseñar que causar dolor es aceptable. Opta por métodos de disciplina que no impliquen violencia. Aquí hay palabras que este artículo usa que no son adecuadas y obviamente van en contra de la palabra de Dios como violencia. Pero, no sé tú, pero cuando yo veo en la Biblia que alguien hace algo mal, Dios disciplina y disciplina fuerte y tiene que doler la disciplina. Dice Proverbios 23:13 lo siguiente: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con ¿qué? Vara no morirá. Entonces este consejo va también en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Y ya hemos hablado de este tema anteriormente. Número 3, Healthy Children dice, establece límites claros. Es importante que los niños comprendan las reglas y las consecuencias de sus acciones. La consistencia en la aplicación de estas reglas es clave. Y yo pienso que estoy totalmente de acuerdo porque es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que tenemos que poner reglas claras y el mismo Dios lo hace con nosotros. Establece reglas claras, establece los límites y también el Señor nos dice las consecuencias. Por eso pienso que aquí es algo importante, pero también tiene una palabra importante. La consistencia en aplicar estas reglas es clave, consistencia. Tristemente como padres andamos de buenas y les pasamos todo, andamos de malas y no les pasamos ni que nos vean así feo. Bueno, algunos de ustedes no los pueden ver guapos, pero consistencia, porque el Señor es consistente, el Señor no cambia. Él castiga el pecado y lo ha castigado y lo va a seguir castigando. En esto estamos de acuerdo con estas personas. Y luego también dice algo que creo yo que es importante, y si lo dice el mundo secular, contimás aquí entre nosotros, sé un modelo a seguir. Los padres deben demostrar el comportamiento que desean ver en sus hijos, ya que los niños aprenden observando a sus padres. Y sí, a veces nuestra conducta no deja escuchar a los hijos nuestras palabras, porque grita más fuerte nuestra conducta. Y el artículo termina diciendo lo siguiente: estas estrategias pueden ayudar a fomentar un ambiente de respeto y aprendizaje en la crianza. Y me gusta que es honesto el artículo. Estas estrategias pueden.
Pero cuando yo voy a la Biblia me asegura que si yo pongo en práctica lo que enseña, va a funcionar. Siempre y cuando le crea a Dios. El mundo tiene su forma de disciplinar, que por cierto cambia constantemente, no es fija, y la palabra de Dios es constante, permanece para siempre. Pero este pasaje nos indica que el creyente tiene su forma de educar, su forma de disciplinar, y está basada en la palabra de Dios, inerrante, incambiante, perfecta, inspirada por el Señor. Ahora, la palabra disciplina en el griego se refiere a dar instrucción, disciplinar. También dice que abarca varios aspectos: regir la conducta, cuando hablamos de instrucción, hablamos también de castigo, entrenamiento y también educación. Como ustedes ven, disciplina es algo mucho más completo que la mayoría de las personas creen. Muchas personas creen que disciplina es nada más darle al niño, castigarlo físicamente, pero no es así. Y esto lo vemos también con Dios. Dios, cuando nos disciplina, abarca muchas cosas, no nada más el dolor. Como puedes ver por medio de esta definición, hay varios aspectos que se deben de incluir. Ya el Señor, cuando pecamos, el Señor nos alertó por medio de su palabra. Y luego viene la disciplina. Y luego de la disciplina viene la restauración. Lo puedes ver en el libro de Jueces. Es un círculo que se está repitiendo, repitiendo y repitiendo. Pero vemos todos estos aspectos. Una mala aplicación del aspecto físico va a provocar ira en el hijo, lo cual es pecado. Una disciplina incompleta va a provocar ira en el hijo, o inconstante, lo cual ya vimos que es pecado. Ahora vean, por favor, 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Y ahí vamos a encontrar la misma palabra en el griego, pero traducida de una manera diferente. 2 de Timoteo 3:16. Mira lo que dice. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Esa palabra instruir es la misma, instruir, que se repite acá en nuestro pasaje de Efesios como disciplina. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es lo que le va a ayudar a los hijos a ser disciplinados en justicia? Según 2 de Timoteo 3:16, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que le va a enseñar a vivir justamente, correctamente. Tenemos nosotros que acudir a una autoridad mayor. No podemos llegar y decirle, es que lo digo yo. Ese pequeñito va a crecer y va a crecer más que tú, que estás chaparrito, y va a tener más músculos que tú. Y ahí es donde ya no te va a hacer caso. Pero si tú le dices, mi hijo, así dice el Señor, mira, aquí lo establece, nunca va a sobrepasar esa autoridad. Por eso, 2 de Timoteo 3:16 nos ayuda para instruir o para disciplinar en justicia. La Biblia, como puedes ver, no se puede separar de la disciplina, tiene que estar ahí. Esta es una gran diferencia entre la disciplina que los padres cristianos aplican a la que aplica el mundo secular.
El mundo secular no va a usar la palabra de Dios, no va a ir a una autoridad superior. Y nosotros debemos de ir. Mira lo que dice Hebreos 4:12. ¿Voy muy rápido? ¿No? Es que después de la predicación de esta mañana siento como que voy medio acelerado. No, hombre, ese pastor. ¿Qué va? Primero nos da de pedradas y luego ni siquiera nos deja respirar una tras otra. Y luego cuando dijo, bueno, cuando la iglesia somos unos por otros, voy a decir unos pasajes rápido. Dije, ¿más rápido? Ay. Bueno, el Señor nos ayuda. Hebreos 4:12, debemos de usar la palabra de Dios siempre que disciplinemos. Ella es la que tiene autoridad y tiene poder, no nuestra palabra. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del... Tu palabra no tiene este poder. Es el poder de la palabra de Dios. Por eso no podemos separar la Biblia de la disciplina que le aplicamos a nuestros hijos. Y déjame decirte que lo mismo hace el Señor. El Señor nos disciplina de acuerdo a su palabra. Mira lo que dice Salmo 19:7. Salmo 19:7. Cada que tú recibes una disciplina de parte de Dios es porque el Señor ya te alertó por medio de su palabra. Cuando vivimos las consecuencias de nuestras malas decisiones es porque esas decisiones fueron tomadas fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que le va a dar sabiduría a ese muchacho cabezón. Mira lo que dice Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Una vez nos dio mucha tristeza. Nuestros hijos estaban, no me acuerdo en qué grado, en la escuela pública, y una consejera que trabajaba con niños rebeldes, no me acuerdo cómo le nombran a ella, nos dijo, este muchacho no tiene remedio ya. De seguro de grande va a ser un criminal. Entonces dijimos, ¿qué? ¿Y esta es la consejera de la escuela? Sí, nadie me lo contó, nosotros lo oímos y nos dio mucha tristeza, mucha tristeza. Pero mira lo que dice aquí, Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al que no tiene la sabiduría, al sencillo. Es la palabra de Dios, hermanos, lo que transforma, lo que convierte, lo que nos redarguye. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Por esa razón, al disciplinar, debo decirle a mi hijo, así dice el Señor, así dice su palabra. No son mis palabras, no son las palabras de los expertos, son las palabras del que diseñó el hogar y estableció las reglas para la educación. Podemos resumir la disciplina como la actividad que realizamos para que los hijos imiten la obediencia del Señor Jesucristo. Él dijo, no vine a hacer mi voluntad, dice hacer la voluntad del que me envió. Y la Biblia dice que se hizo obediente hasta muerte de cruz. Y vaya que él oró, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Ese es el modelo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, y está establecido en su santa palabra. ¿Qué debo de hacer si deseo tener unos hijos educados para la gloria de Dios? Debo criarlos para que usen las habilidades y dones con los que Dios los ha capacitado. Se me hace que no actualicé este documento. No, lo que debería de decir, debo de criarlos usando la palabra de Dios, que es la que puede educarlos.
¿Qué debo de hacer si deseo hijos educados? Debo de criarlos usando la palabra de Dios que tiene el poder para educarlos. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Sí. 2 hermanas están listas. ¿Y los demás? El hermano Seferino tiene excusa, pero ustedes. Cuando corrijo la conducta de mi hijo, ¿le indico lo que la Biblia dice al respecto? Vean los casos en la Biblia, como cuando Dios envía a los profetas a corregir el pecado del pueblo, ¿cómo se les explica? Debemos de usar la palabra de Dios. Así dice el Señor. Hijos, y si tu papá llega y no te dice así dice el Señor, puedes decirle, enséñamelo en la Biblia, por favor, esa actitud, esa orden, ¿me podrías ponérmelas, ¿cómo se dice? Cimentarla, no, sostenerla en la palabra de Dios. Eso es de ayuda. Siguiente pregunta, ¿están listos? 3 hermanos están listos. Yo aquí dando todo mi esfuerzo y ustedes allá durmiéndose. Híjole. Ese café hay que comprar de otro tipo porque a pesar de que se lo acabaron, no los mantiene despiertos. ¿Sabían ustedes que dicen las estadísticas que el café quita el sueño más rápidamente si te lo echas en la cara en lugar de tomártelo? Por eso la próxima vez, échenselo en la cara, para que no se me queden dormidos. Siguiente pregunta. Antes de esta breve explicación de disciplina, ¿tenías un entendimiento adecuado de lo que es disciplinar? Usualmente disciplinamos porque así escuchamos o porque así nos enseñó nuestro papá. O a veces hay cosas de que yo no voy a disciplinar hacia mis hijos porque mi papá se le pasó la mano o algo y acarreamos eso. Pero a donde tenemos que ir es a la palabra de Dios. Lo siguiente que veremos es que los padres deben de disciplinar a la manera de Dios. De Dios. Debemos de disciplinar a la manera de Dios. Mira lo que dice nuestro texto, versículo 4 de Efesios capítulo 6. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí tenemos 2 opciones, como nos dice este pasaje. Ejercitar la disciplina para regir la conducta del niño, como dice el Señor. O la otra opción es, como dice otro medio. Solo hay 2 opciones. O le crees a Dios y ejercitas tu fe, o usas otro medio. En otras palabras, ejercitamos nuestra fe educando a nuestros hijos creyéndole a Él, o educamos a nuestros hijos con una opción alterna. ¿Cuáles serán estas opciones alternas? Bueno, como decíamos, como los dicen los expertos del mundo, como lo hicieron conmigo, como creo yo que es más conveniente. A veces pensamos que podemos mejorar la disciplina de nuestros padres. Tú escoges. Tú eres el que le vas a dar cuenta a Dios. Nadie va a escogerlo por ti. O a la manera de Dios o a la manera de otros recursos. Y aquí yo encontré algo interesante. Bueno, ya lo había escuchado hace muchos años atrás. ¿Cuál será una forma muy popular del mundo para ejercer la disciplina y corregir la conducta de los niños? ¿Cuál será la más popular? Yo no lo dije, ustedes lo dijeron. Aquí time out, en México pegado. No, ya ni en México. Hasta en inglés me lo dijeron, time out. Yo esperaba que me dijeran tiempo fuera. Ya nomás vienen a Believers Fellowship and it's time out. El time out es una de las cosas más populares que existe. Bueno, pues, ¿qué dice ChatGPT acerca del time out? Este es un medio de disciplinar muy popular.
En el año 1960 comenzó a usarse para modificar la conducta de las personas. En las décadas de 1980 a 1990 se popularizó como técnica de disciplina de parte de los padres, ya que fue promovido por psicólogos infantiles y programas de crianza positiva. Esta técnica consiste en aislar al muchacho de sus actividades o del tiempo que está pasando con los demás y ponerlo a veces en un rincón viendo hacia la pared por un tiempo determinado. Y ellos tienen sus tablitas de cuánto recomiendan. Pero, ¿cómo surgió la disciplina del time out, del tiempo fuera? Bueno, surgió del trabajo realizado por el estadounidense B.F. Skinner. ¿Y quién es este varón Skinner? Él nació en 1940 y murió en 1990. Fue un psicólogo, conductista, inventor y filósofo social, una persona muy preparada. Fue profesor de psicología Edgar Pierce en Harvard desde 1958 hasta su jubilación en 1974. Estuvo en Harvard. Pero hay algo interesante que dice su biografía. Y aquí es donde ya las cosas se tornan incómodas. Se convirtió en ateo al intentar calmar su miedo al infierno que le describía su abuelita. Su abuelita le hablaba del infierno y él prefirió hacerse ateo. ¿Qué pensaba F.B. Skinner sobre el hombre? Vamos a ver sus creencias. Él decía que el hombre, al ser un animal, responderá a los estímulos de la misma manera que las ratas y las palomas, y que con suficiente tiempo y conocimiento un ser humano puede ser condicionado y sus decisiones controladas. Pero la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios y lo compara con animales y que Dios ha puesto voluntad en el hombre. También Skinner afirmaba que los humanos, al igual que otros animales, son criaturas esencialmente irresponsables. No tienen responsabilidad por sus fracasos o por sus éxitos. Estos se deben atribuir únicamente a factores ambientales, a lo que lo rodea. ¿Yo no soy responsable? Si yo actúo mal, es el ambiente y la culpa es de alguien más. Y los éxitos de igual manera. Por esa razón en nuestros días vemos etiquetas para todo. Para una persona que es alcohólica se dice que es enfermo y tiene su nombre. Lo mismo el que es drogadicto tiene su nombre. Y bueno, otras etiquetas más que hemos estudiado anteriormente. Eso es lo que creía él. La Biblia me dice algo diferente. Yo soy responsable ante Dios por mi pecado y le voy a dar cuentas. Los estudios de Skinner buscan evitar el dolor y quitar la responsabilidad del hombre por su falta, pero la Biblia enseña lo contrario. Pecado trae dolor y el culpable es responsable ante Dios y tiene que pagar. Mira lo que dice Proverbios 29:15. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Por qué? Porque relacionamos, romper una regla trae dolor. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es lo que hace Dios con nosotros, pecamos y nos disciplina. Pero Skinner no creía esto. Proverbios 13:24. Miren lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece.
Mas el que lo ama desde temprano lo corrige o lo disciplina. Este Skinner es el tipo de hombre que ha influenciado en la educación de los hijos. Y no sé tú, pero yo no veo buenos resultados alrededor. Los hijos cada vez van de mal en peor. Son más rebeldes. Dios mismo es el autor y el modelador de la disciplina. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12. Aquí nos enseña cómo se debe de aplicar la disciplina. Tenemos dos opciones: o le creemos al Señor o le creemos a otros medios como los expertos. Aquí en Hebreos capítulo 12, en el contexto de este pasaje, el autor indica a los hermanos que Dios los está corrigiendo. Hebreos fue escrita a una iglesia, es como un sermón. Y varios hermanos querían regresar al judaísmo a causa de la persecución y la tribulación que estaban pasando. Pero aquí el texto nos indica que Dios los está corrigiendo y hace una comparación entre la corrección de los padres humanos y la corrección de parte de Dios. Si los padres imperfectos buscaban el bien de los hijos por medio de la corrección, por medio de la disciplina, pues con mayor razón el Señor quiere un bien mayor para nosotros. El punto es que la corrección incluye instrucción y, si es necesario, también el castigo que trae dolor. La corrección tiene el propósito de corregir la conducta del muchacho, la conducta externa. Miren lo que dice Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ahí tenemos la palabra disciplina, que es la misma de Efesios capítulo 6, versículo 4. Y según este pasaje, ¿quién aplica la disciplina? El Señor, el Señor. ¿Quién busca corregir la conducta externa de los creyentes? Dios, Dios. Si una persona puede hacer lo que le dé la gana y no viene una disciplina sobre él y dice que es creyente, no creo que sea creyente, porque Dios no tolera hijos maleducados. Y lo vamos a ver aquí. El Señor, Él es nuestro modelo para corregir la conducta de nuestros hijos, porque Él mismo disciplina a sus hijos. Miren lo que dice el resto del pasaje. No desmayes cuando eres reprendido por Él, cuando eres reprendido por el Señor. Al creyente se le exhorta a valorar la corrección de parte de Dios, la cual no es placentera, obviamente. Esto indica que viene acompañada de un castigo cuando eres reprendido. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con los hijos. Mira lo que dice el versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace al que ama? Disciplina. A mí me decían mis hijos: ya no me ames tanto, papá. Ya no. Pero debemos de enseñarles que es por su bien, es para su beneficio, es por amor. Detrás de esa disciplina, esa corrección, es por su bien. No queremos que sufran, no queremos que el día de mañana el que los discipline sea el policía o sea Dios, todavía peor. Porque el Señor al que ama disciplina, la misma palabra en nuestro texto. Y, ¿y qué? Pues, ¿qué versión están leyendo ustedes? Y azota a todo aquel que recibe por... No, a mi hijo yo no le voy a dar, no, su, ¿cómo se dice? Autoestima y corrige al muchacho con vara y no morirá. Y azota, Dios. Y mira lo que está diciendo aquí, es una alerta para nosotros. Si nosotros tomamos la decisión de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios,
No importa cómo lo quieras justificar, no importa cómo lo quieras maquillar, si tú alteras el diseño divino, te viene una disciplina del Señor fuerte. Es lo que dice este pasaje, ¿no? Y azota a aquel que recibe por hijo. Y si no te pasa nada, analiza tu salvación, analízala. Es lo mismo que predicaba el pastor Ives. Si yo no encajo, si no tengo el deseo, analiza, ¿realmente tienes una relación con Dios por medio de Cristo Jesús? No es normal que no quieras leer la Biblia, que no quieras orar, que no quieras tener comunión con los hermanos, que no quieras servir a tu Salvador, que no quieras vivir para su gloria. No es normal, no es normal. Si no hay eso es porque no hay vida. Pero si hay vida y tú eres rebelde a los mandatos de Dios, espera dolor. Va a venir el dolor. Y quizá esta es la razón por la cual muchos de nosotros estamos pasando por dolor, a causa de la disciplina que estamos recibiendo de parte de Dios. Pero las buenas noticias es de que es para nuestro bien. Dios quiere que volvamos en sí y hagamos las cosas a la manera de Dios. La corrección, aunque es dolorosa, tiene un propósito de amor de parte de Dios. Y lo mismo tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Yo le decía a mis hijos, mi hijo, esto me va a doler más a mí que a ti. No me creían. Y hasta la fecha no me creen. Pero realmente me lo decían mis padres y cuando yo lo puse en marcha, sí, duele y duele mucho disciplinar a los hijos, pero es por su bien. Dios quiere corregir nuestra conducta para que no suframos. De la misma manera debemos de corregir la conducta de nuestros hijos para que ellos no sufran. Nosotros los lidiamos, les pasamos sus berrinches, pero los demás no se los van a pasar. Y cuando crezcan van a ser problemas. No queremos que la policía o Dios mismo corrija su conducta, por eso invertimos en ellos desde ahora. No hay que evitar que lleguen a un extremo, porque cada vez que pasa el tiempo, ese muchacho se está haciendo más fuerte, más musculoso y también va a crecer teniendo su temple, su carácter. Debes de enseñarle lo que la Biblia dice desde chico, porque ya después de grande es muy difícil. Claro, el Señor salva y el Señor sigue moldeando y llamando gente a su iglesia, pero es más doloroso. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos querido obedecer al Señor desde nuestra juventud? Muchos de nosotros estamos pagando el precio de haber sido rebeldes por muchos años a la voz de Dios. No queremos que nuestros hijos cometan los mismos pecados que nosotros cometimos. Mira lo que dice el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? La respuesta es el hijo del vecino. Yo no voy a disciplinar al hijo del vecino, no es mi responsabilidad, no es mi papel. A veces me llegaban a decir, si se porta mal, le doy derecho a que lo discipline. No, yo nunca voy a disciplinar a un hijo ajeno, nunca. ¿Quién soy yo? Es responsabilidad de los papás. El deber de los padres es disciplinar a los hijos, porque Él es el que desea que no se desvíen, tal como lo hace el Señor con nosotros. Es nuestra responsabilidad. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no sois hijos. Dios no tiene hijos consentidos. Si tú estás en pecado y eres hijo de Dios, tarde o temprano la disciplina viene y agárrate, porque la Biblia dice que azota a aquel que recibe por hijo. Y si no te pasa nada, analiza tu relación con Dios. No podemos llevar una vida doble. Dios lo ve todo, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Si tú tienes una doble vida, tarde o temprano va a salir a la luz y Dios te va a disciplinar. Y Dios disciplina y fuerte es lo que dice aquí. Versículo 9, tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Da por hecho que los padres disciplinan,
corrigen la conducta exterior de los hijos. ¿Y qué hacíamos nosotros? Los venerábamos, los respetábamos, los honramos. No, yo no voy a disciplinar a mi hijo porque va a crecer traumado. Pues yo no creo que estoy traumado y vaya que me agarraban de piñata. Y eso que no son las posadas. Pero bueno, también pues yo tenía lo mío. Y esa es otra de las cosas en la disciplina. El Señor disciplina hasta quebrantarnos y que reconocemos nuestro pecado y decimos, Señor, he pecado contra usted. He pecado contra usted. Lo mismo tenemos que hacer con nuestros hijos. Disciplinamos hasta que esa conducta, ese corazón sea quebrantado y diga, perdón, en realidad he pecado, he roto la ley. Entonces a veces requiere de mucho tiempo y hay que quebrantar esa rebeldía, y es lo que hace el Señor. Porque por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si estamos en pecado, las consecuencias son terribles ante Dios. Así es de que debemos de analizarnos. Versículo 10. Y aquellos ciertamente, es decir, los padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban. Pero esto es interesante, como a ellos les parecía. Por eso vemos mucha discrepancia en la educación y disciplina de los hijos, dependiendo de la cultura, de la región, de dónde vivan, etc. Entonces, dice aquí que por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina porque nos quiere santos, apartados, diferentes. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y es verdad, la verdadera disciplina con instrucción y corrección trae tristeza, llena de convicción. Se tiene que quebrantar ese espíritu rebelde como Dios lo quebranta con nosotros. Dice el resto del versículo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí usa una palabra muy importante, no usa la palabra resultado. ¿Qué palabra usa? Después da ¿qué? Exactamente, da fruto. Para que tú obtengas fruto, requiere mucho trabajo. No me digas que vas a H-E-B y ahí lo compras. No hablo de eso. Si tú eres un labrador, ¿qué es lo que está dándonos aquí la idea? Se trabaja la tierra, se siembra, se riega, se le pide al Señor que mande sol, que mande lluvia, y empieza a salir la plantita y se cuida de plagas. Y luego cuando va creciendo, se va podando y va creciendo ese arbusto hasta dar. Exacto. ¿Tú crees que con una nalgada tu hijo ya va a estar corregido de por vida? No. Es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, pero mira lo que dice aquí. Después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados, lo que estudiamos antes, desarrollados, ejercitados. Esto requiere esfuerzo. A veces vamos a un restaurante y queremos que nuestros hijos se porten así, que no se muevan y sí, Señor, muchas gracias. Pero nunca les hemos enseñado, no nos hemos tomado el tiempo de practicar en casa. Queremos que vengan a la iglesia, al culto, y que estén así poniendo atención y tomando notas. Ellos no saben. Tenemos que trabajar en casa y desarrollar esos hábitos. No, qué fácil, pues los hijos de acá el hermano le salieron bien buenos. Este es terrible. No,
Los hijos son diferentes, ya los estudiamos, ya estudiamos ese texto, pero debemos de trabajar. Debemos de dedicarles el tiempo adecuado, ejercitar todo esto para que con el tiempo, con la ayuda de Dios, haya fruto. Haya fruto. Es exactamente lo mismo que hace Dios con nosotros. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina de acuerdo a la voluntad del Señor, tarde o temprano, da fruto, da resultado. ¿Se acuerdan el sitio web que les dije al inicio? Estos consejos probablemente van a hacer que, esta no es una probabilidad, esta es una certeza y viene de aquel que diseñó el hogar. Después da fruto, habla de una certeza, una seguridad. El proverbista lo puso de esta manera, Proverbios 22:6, en resumen. Y a lo mejor ustedes dicen, ay hermano, me lo hubiera dado desde el inicio y nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Pero pues luego, ¿cómo justifico acá con el pastor que salimos temprano? Proverbios 22:6, instruye, corrige, dirige al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por lo tanto, la disciplina debe de realizarse como Dios indica, y esta es la certeza de la palabra de Dios. Va a dar resultados. Va a dar resultados, no hay sombra de duda. ¿Qué debo de hacer si deseo que mis hijos sean personas educadas para la gloria de Dios? Debo de hacer lo mismo que Dios hace conmigo. Debo criarlos aplicando la disciplina que Dios promete que dará resultados y no usar otros medios. Esta, hermanos, es la palabra del Señor. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Estoy disciplinando a mis hijos en el Señor con instrucción bíblica y corrección? ¿Lo estás haciendo? Si no, nunca es tarde. No podemos hacer nada por el pasado, pero sí podemos comenzar donde estamos y cambiar el final. Podemos también aconsejar con mucho cuidado a nuestros hijos para que instruyan a nuestros nietos correctamente. Y debe de ser con mucho cuidado porque ya no son nuestra responsabilidad, son responsabilidad de ellos. Siguiente pregunta, ¿están listos? ¿Soy constante en la disciplina de mis hijos o soy inconstante? Ay, ay, ay. Y agachan la cabeza todos, hijos. ¿Se acuerdan lo que platicamos? Dios es constante. Dios no tiene hijos desobedientes. No. Dios quiere hijos santificados, como leímos en Hebreos. Siguiente punto. Los padres amonestan a los hijos. Los padres le sacan la tarjeta amarilla a los hijos. Solo los jugadores de fútbol entendieron esto. Con que no saquen tarjeta roja, ¿verdad? No se pongan tristes. Ya este tema lo dejamos para la semana que entra. Ya son las 12. Créanlo, quería terminar el tema hoy para empezar el otro, pero bueno. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Hermana Rosaura.